Buenas tardes, estimados y estimadas docentes, directivos, especialistas de UGEL y DRE y público en general. Hoy, en esta tarde, vamos a tener el webinar denominado Cómo mediar el desarrollo de las competencias, construyes identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? Entonces, esperemos que esta temática tenga impacto y le sea útil como una herramienta para seguir involucrando en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo está organizado este webinar hoy en esta tarde? Vamos a tener 3 bloques. Un primer bloque que es la presentación del enfoque del área de DPCC. Después vamos a tener un segundo bloque que es la mediación del desarrollo de la competencia, construye su identidad, y la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común a través de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y el tercer bloque va a estar conformado a través de una ronda de preguntas. El propósito de este webinar va a estar desarrollado en base a los enfoques, ¿no? A la presentación, ¿no? El propósito de este webinar sobre las competencias del área de PCC va a estar direccionado en fortalecer las capacidades de los especialistas DRE, GRE, UGEL y docentes del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica del nivel secundaria, ¿no? Y para ver cómo desarrollar la mediación y la mejora de los aprendizajes de estas competencias. Base a Verónica Reynoso, quien va a estar a cargo de esta intervención. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes con todas y todos, especialistas de DRE, UGEL, docentes del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Vamos a iniciar viendo el siguiente video. Currículo Nacional define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Bien, a partir entonces del video que acabamos de ver, que es un poco corto, pero muy interesante con las ideas que nos hemos quedado, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué es importante desarrollar las competencias de las y los estudiantes en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica? Recordando aspectos, ideas del video, que ya lo tenemos nosotros también en la web, lo pueden buscar, ¿no? Y podemos compartirlo con nuestros colegas. Nos dice que ser competente, ¿no? Implica poder movilizar todas las capacidades para poder enfrentarnos a los retos, y en este caso para un propósito, ¿no? Con un fin, con un propósito, pero siempre ejerciendo la responsabilidad y el sentido ético. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es importante desarrollar las competencias de las y los estudiantes en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica? Esta pregunta nos vamos a ir respondiendo a lo largo de este webinar. Bien, vamos a empezar entonces recordando, ¿sí? Que cada una de las competencias del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica se relaciona a partir de la movilización de sus capacidades y de la interrelación entre sí. Recordemos que el área, ¿no?, desarrolla las competencias, construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y como podemos ver en el gráfico, se sostienen en 2 enfoques: el enfoque de desarrollo personal y el enfoque de ciudadanía activa. Cada una de las capacidades de estas 2 competencias van a estar relacionadas entre sí y movilizándose constantemente en las experiencias
de aprendizaje. Bien, entonces es importante partir de la comprensión de lo que implica el enfoque de desarrollo personal en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Qué implica este enfoque? ¿No? Muchos de nosotros nos hemos preguntado, entonces, este enfoque es comprender, en primer lugar, que la persona, que el estudiante, la estudiante, va a atravesar por procesos de cambio y transformaciones a nivel afectivo, a nivel social, a nivel biológico, a nivel cognitivo. Tenemos que comprender cómo se da ese proceso de cambio, qué implica cada uno de estos aspectos para poder brindar los mejores, vamos a decir, apoyos, intervención, colaboración, ¿no? Para que nuestros estudiantes puedan alcanzar sus potencialidades. Es tan importante tener en cuenta que en cada una de las experiencias de aprendizaje que nosotros como docentes proponemos, esté enmarcado en este enfoque de desarrollo personal, donde implique desarrollar las potencialidades de nuestras y nuestros estudiantes. ¿A través de qué se va a dar esto, no? A través de la reflexión. Es tan importante la reflexión ética en el área, ¿sí? Y está relacionado con este enfoque. Permitirles que puedan dar su punto de vista desde el lado crítico, ¿no? Permitir y poder generar esos espacios, ¿no? De interacción con el mundo social y natural y asimismo permitir que se conozcan a sí mismos y a los demás, entre otros aspectos que cada uno de nosotros como docentes conocemos desde las características de nuestros y nuestras adolescentes. Entonces, es tan importante reconocer estos aspectos del enfoque de desarrollo personal para poder visibilizarlo en nuestras experiencias de aprendizaje. Bien, ahora vamos a ver qué implica la ciudadanía activa, que es el otro enfoque que sustenta el área de desarrollo personal. En la ciudadanía activa, como muchos de ustedes ya han ido trabajándola, la conocen bastante de este enfoque, ¿sí? Va a permitir promover que las y los estudiantes asuman responsablemente el rol como ciudadanas o ciudadanos, con derechos y deberes. ¿Pero a través de qué? A través de la reflexión crítica y la deliberación, que es muy importante en nuestra área. Y esto va a permitir que la persona pueda propiciar la vida en democracia, ¿sí? Que vea la democracia como una forma de vida y no como un concepto, que pueda participar activamente en el mundo social y no esperar todavía a que teóricamente y legalmente obtenga pues la ciudadanía. Nuestras y nuestros estudiantes ya son ciudadanos y desde este enfoque de ciudadanía activa se tiene que promover su participación desde la escuela. También tiene que permitir, ¿no? Tener disposición para el enriquecimiento mutuo. No basta con respetar la diversidad, sino valorarla y también enriquecernos mutuamente. Todo ello va a lograr, ¿no? En promover y tener ciudadanas y ciudadanos conscientes y comprometidos con la sociedad donde viven y de su rol como agentes de cambio. Estas categorías son tan importantes tenerlas en cuenta, ¿no? El término o la categoría de agente de cambio implica una gran responsabilidad, es cierto, pero también implica que ellos puedan desarrollarse como personas, como ciudadanos y ciudadanas, como lo decíamos en el enfoque de desarrollo personal, con deberes,
pero también con derechos, ¿no? Van de la mano. También lo que se busca, ¿no? Es fortalecer la sociedad en una sociedad más equitativa, que permita que cada persona se desarrolle plenamente. Si se dan cuenta, ambos enfoques también van a estar interrelacionados, ¿no? No se puede dar una ciudadanía activa sin un desarrollo personal y no se puede desarrollar a la persona plenamente si no ejerce su ciudadanía, ¿no? Bien, a partir de la comprensión de estos dos enfoques que son tan importantes, que es la columna, vamos a decir, vertebral del área en el que se sustentan las dos competencias, vamos ahora a revisar qué implica la competencia construye su identidad. Seguramente muchos de ustedes ya están muy familiarizados con la competencia, algunos están teniendo de repente un acercamiento reciente, ¿no? Y otros de repente ya manejan bastante esta competencia que es tan importante. Lo digo porque pues tenemos también docentes que recién se incorporan, ¿no? A la carrera. Anualmente hay nuevos docentes que gracias a su vocación pues llegan a formar parte también de este grupo más grande ya que tenemos en las aulas en docentes de desarrollo personal, ¿verdad? Entonces, esta competencia de construye su identidad implica que el adolescente, la adolescente, pueda conocer y valorar su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar, entre otros aspectos, ¿no? Y eso nosotros como docentes tenemos que poder plantear actividades, escenarios donde podamos permitirles a los y las estudiantes que logren estos aspectos de conocerse a sí mismos, de conocer sus identidades, ¿no? De reconocer y valorar sus identidades, desde la histórica, la étnica, la social, la sexual, la cultural, la de género, la ambiental, entre otras. Gracias a estas interacciones muy positivas que también se van dando tanto en la escuela como en sus propios hogares o localidades, ¿no? Y en sus propias interacciones sociales también. En ese sentido, cada estudiante construye su identidad, pero no de la forma homogénea que creemos. No es que todos van a construir su identidad de la manera como de repente en algún momento leímos en un libro y decimos los y las adolescentes tienen que ser así. No es eso lo que la competencia construye su identidad va a perseguir, sino más bien que estos estudiantes puedan construir su identidad desde su propio ritmo, reconociendo las características que los hace únicos, las hace únicas, y aquellas características también que los hacen semejantes a otros. Tenemos que reconocer y permitirles a ellos que reconozcan que son únicos, que son distintos, pero hay también características que nos hacen semejantes, ¿cierto? Entonces, esta competencia va a movilizar 4 capacidades, como podemos ver en el gráfico. Tenemos, ¿no? La capacidad de valorar a sí mismo, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Y también tenemos la capacidad tan importante como todas de reflexiona éticamente y argumenta éticamente. Entonces, ahora vamos a ver qué implica cada una de estas capacidades. Es tan importante, estimados, estimadas docentes, ¿no?
ir acercándonos cada día más desde nuestra práctica pedagógica, desde nuestra vocación como docentes, a entender, comprender, ¿no?, la naturaleza de estas capacidades. Es tan importante porque en la medida que las comprendamos mejor, que las podemos ejemplificar, que podemos ver cómo se movilizan, pues vamos a plantear experiencias de aprendizaje mucho más pertinentes, ¿no? Mucho más valiosas para nosotros mismos. Y cada día vamos a ir haciendo esos ajustes en nuestra planificación y en nuestra labor educativa, ¿no?, en el aula, para la mejora de los aprendizajes. Entonces, es tan valiosa, tan importante, fundamental que ustedes puedan comprender estas capacidades para que a lo largo de el desarrollo de las experiencias de aprendizaje puedan generar esos espacios, actividades adecuados y pertinentes. Entonces, volvamos a la capacidad, se valora a sí mismo. Esta capacidad va a implicar, ¿no?, que él o la estudiante reconozca sus características, pero verdaderamente que reconozca esas características, ¿no? Que pueda conocer sus cualidades, pero también sus limitaciones, así como sus potencialidades. Es un poco complejo, sí, pero en la medida que podamos ofrecerle esos escenarios donde los chicos puedan reconocerse cómo son y reconocer a los demás también qué características tienen, pues van a ir avanzando en el desarrollo de esta competencia tan importante. A través de esta capacidad se valora a sí mismo. Asimismo, tenemos que permitir, ¿no?, y promover que el estudiante se acepte y se sienta bien consigo mismo, consigo misma. También que pueda ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas, que se reconozca como integrante valioso de una colectividad, que ella aporta a su colectividad desde sus características, desde sus potencialidades. Esta capacidad no solo se va a ver en las experiencias de aprendizajes, sino también en el día a día, en la forma como nosotros tratamos a nuestros estudiantes, ¿no?, cómo los vemos y qué aspectos, ¿no?, de repente de la escuela o de mi práctica también los está limitando. Entonces, hay que ir reconociendo también esos aspectos. La capacidad autorregula sus emociones, implica que el estudiante reconozca y tome conciencia de sus emociones, cómo las expresa, ¿no?, y que esta forma de expresar debe ser adecuada, ¿no?, autorregulada, y que tome en cuenta que también nuestras emociones pueden traernos consecuencias, nos traen consecuencias, pero ir evaluando si estas consecuencias van a ser positivas o van a ser negativas, tanto para mi persona, para mi salud mental, para mi salud emocional, incluso mi salud física, como la salud de los demás, ¿no? Y permitir también que el estudiante regule su comportamiento en un sentido amplio, ¿no? La capacidad vive su sexualidad de manera integral y responsable, de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Implica que el estudiante, ¿sí?, tome conciencia de sí mismo como hombre o mujer, de su desarrollo corporal, ¿sí?, de su identidad sexual, de género, de la valoración de su cuerpo, pero que también pueda establecer relaciones, ya sea de amistad, ya sea relaciones afectivas, ¿no?, de todo tipo, ¿sí?, en igualdad entre mujeres
y hombres, ¿no? Y que estas relaciones pues sean armónicas, saludables y libres de violencia. Asimismo, que ponga en práctica la conducta del autocuidado, ¿sí? Es tan importante esta capacidad para poder trabajar con las y los estudiantes este aspecto del autocuidado, de la cultura de prevención también relacionada a la otra competencia que la vamos a ver más adelante. La capacidad reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? Que es una de las 4 capacidades de la competencia, construye su identidad, implica que la y el estudiante analice críticamente, ¿no? Diversas situaciones cotidianas y pueda identificar sus valores, los valores que también hay en estas situaciones y que asuma una posición, una postura frente a esas situaciones, que dé sus argumentos, ¿sí? Razonados y basados en principios éticos, basados en los derechos de la persona, basados en la dignidad de todo ser humano, ¿no? También implica que tome conciencia de las propias decisiones y acciones. Asimismo, tiene que tener en cuenta los principios éticos y sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias de esta toma de decisiones o acciones también que pueda realizar. Entonces, estas capacidades de la competencia van a movilizarse a lo largo de las experiencias de aprendizaje. A veces unas más que otras podrán ser más visibles, ¿sí? De acuerdo al propósito pedagógico, el docente de repente enfocará una más que la otra, pero todas van a tener que estar presentes para desarrollar la competencia, construye su identidad. Bien, ahora vamos a pasar a ver la competencia, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Esta competencia implica que el estudiante pueda identificar asuntos públicos, ¿sí? Identificar estos asuntos que puedan estar muy cercanamente, ya sea en la familia, en la escuela, en la comunidad, ¿no? En su barrio, en la región, en el país o a nivel mundial. A partir de la identificación de estos asuntos públicos, tiene que ser ese agente de cambio, ¿no? Donde pueda generar, proponer alternativas para la solución de estos asuntos públicos o que pueda intervenir también en estos asuntos públicos desde el sentido democrático, ¿no? Valorando y basándose en los derechos humanos. Asimismo, tiene que reconocer la diversidad que existe en nuestro país, en nuestra sociedad, en el mundo, ¿no? El respeto a esta diversidad, la valoración a esta diversidad. La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Cuenta con 5 capacidades, las que moviliza constantemente en las experiencias de aprendizaje. Vamos a ir viendo cada una de ellas, qué implica, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad, por ejemplo, de interactúa con todas las personas, ¿no? Y su nombre también ya nos está señalando. El estudiante tiene que interactuar con todas las personas, pero ¿cómo tiene que ser esa interacción, no? ¿Cómo tiene que ser esa interacción? Y nosotros tenemos que guiarla para que la estudiante pueda reconocer a todos y a todas como personas valiosas. Tan importante es este término, ¿no? Personas valiosas y con derechos,
¿sí? Que respete las diferencias. Si nosotros desde el aula no estamos respetando las diferencias entre uno y otro estudiante, entonces le estamos ejemplificando algo, pero le estamos diciendo otra cosa, ¿no? Respeta las diferencias, pero él ve de repente algunas acciones nuestras que no respetan las diferencias en algunas interacciones de repente entre los maestros y los alumnos y los estudiantes. Entonces, también hay que analizar esas acciones que a veces podemos tener, ¿no? Y desde el ejemplo poder mostrarles a los estudiantes que las diferencias no nos hacen menos. Son diferencias que suman a la convivencia, suman a los propósitos, suman a las metas comunes. Y hay que también trabajar en esto de que estas diferencias nos deben enriquecer y no más bien dividir, ¿no? También esta capacidad implica que él y la estudiante puede actuar frente a la discriminación y reflexionar sobre situaciones que vulneran la convivencia democrática. Ahora vamos a ver la capacidad construye normas y asume acuerdos y leyes. También el título ya nos lo dice, ¿no? La denominación de esta capacidad construye normas. ¿Qué es? Que nuestros chicos puedan construir normas desde la familia, desde la escuela, desde los espacios donde ellos se desenvuelven, ¿no? Asuma acuerdos y también leyes. Es decir, soy parte también de la construcción de las normas, sí, pero también hay normas que no siempre yo voy a estar construyéndolas. Si ya están dadas las normas, entonces tengo que asumirlas, ¿no? Así como son normas generales, vamos a decir, ¿no? Que se han dado, por ejemplo, en la emergencia sanitaria, ¿no? No necesariamente tenemos que formar parte de la construcción, pero sí asumirlas, por ejemplo, pero también podemos analizarlas. Entonces, esta capacidad va a implicar que las y los estudiantes participen en la construcción de normas, que las respete y las evalúe. ¿Y por qué dice evalúe? Porque hay algunas normas que podemos señalar, podemos dar a un inicio, ¿no? Pero después nos podemos dar cuenta que estas normas no están funcionando. Entonces, tenemos que evaluar qué está pasando. La capacidad construye normas y asume acuerdos y leyes. Esta capacidad implica que nuestros estudiantes puedan participar en la construcción de normas, que las respete y evalúe, que cumpla los acuerdos y las leyes, que reconozca la importancia de estas normas, leyes, acuerdos para la convivencia. Asimismo, debe manejar información respecto tanto de las normas, de lo que implica la convivencia democrática y de los principios democráticos. Vamos a ver ahora la capacidad maneja conflictos de manera constructiva. El estudiante, la estudiante, tiene que actuar con empatía y asertividad frente a los conflictos. Debe poner en práctica, ¿no?, pautas y estrategias para resolver los conflictos. Estamos viendo la capacidad delibera sobre asuntos públicos, ¿sí? Esta capacidad, pues, va a implicar, como lo dice su nombre, ¿no? Deliberar sobre asuntos públicos. ¿Qué tiene que hacer el estudiante allí, no? En primer lugar, identificar estos asuntos públicos, ¿sí? Tiene que participar en un proceso de reflexión y diálogo sobre estos asuntos que los involucra y también a la comunidad. Plantear diversos puntos de vista y buscar llegar
a consensos orientados al bien común. No basta con que den su punto de vista, sino tienen que llegar a consensos, ¿no? De repente los chicos de los grados más inferiores es más complejo, ¿cierto? Pero nosotros como docentes tenemos que permitir ofrecerles todos esos apoyos para que puedan, a partir de la sustentación de sus puntos de vista, finalmente llegar a algunos consensos, quizás no a nivel total, ¿no? Un 100%, pero habrán aspectos que sí o sí tendrán que ser consensuados y otros, naturalmente, cada estudiante también puede mantener su punto de vista. Implica también que construya una posición propia, una postura propia sobre este asunto público, basando sus argumentos en lo que nosotros conocemos como principios democráticos, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la dignidad de las personas, ¿no? Así como valorar y contraponer las diversas posiciones. Nos percatamos entonces que esta capacidad también es tan importante. Y fíjense que acá, tanto en el currículo nacional como en el programa curricular, pues no nos están marcando, por decirlo así, los asuntos públicos. Los asuntos públicos naturalmente van a ser del contexto, esos asuntos emergentes, ¿no? Aquellos que los estudiantes los están identificando. Y es tan importante, ¿no? Que se dé de esa manera, que sean contextualizados, ¿no? Que sean también acorde a la edad de los chicos. Un asunto público que podríamos trabajar en quinto de secundaria no es igual o el mismo abordaje que se le va a dar para primero de secundaria, por ejemplo. Hay que también respetar este nivel de desarrollo, ¿no? Desde primero secundaria, desde chicos que están entrando con una edad de 12 años y naturalmente es distinta a la de chicos de quinto de secundaria que podrían tener entre 15 y 17 años, ¿no? Esos aspectos también los debemos considerar. Ahora vamos a ver la capacidad participa en acciones que promueve el bienestar común. Esta capacidad va a implicar que nuestras y nuestros estudiantes propongan y gestionen iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa de los derechos humanos, ¿no? A nivel de la escuela, de la comunidad, de la región, del país o a nivel mundial también, ¿sí? Bien, ahora vamos a... estimadas y estimados, vamos a analizar, vamos a ver una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Y a partir de esta experiencia de aprendizaje vamos a ver cómo se movilizan las dos competencias y también las capacidades de estas competencias. Bien, el título de nuestra experiencia de aprendizaje es Promovemos acciones para una mejor convivencia. El tiempo de esta experiencia de aprendizaje va a depender de varios factores, ¿sí? Uno va a ser del nivel de desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, del contexto, ¿no? De cómo está organizado también, pues, administrativamente el área, ¿no? Entonces, vamos a decir que en algún colegio le han dado más horas, ¿no? Y en otro colegio simplemente están asumiendo lo que corresponde a las 3 horas que nos señala nuestro currículo nacional. Entonces, esos aspectos también cuentan para poder planificar nuestra experiencia de aprendizaje, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje, dependiendo del nivel de desarrollo de las dos competencias de nuestros estudiantes, puede significar, no sé, un tiempo de un mes y medio, de 2 meses. Vamos a ver cómo
cuál es la característica de mi grupo, ¿sí? Entonces, vemos el propósito, tiene un propósito naturalmente que la docente, ¿no? Lo ha planteado, sustentar propuestas para mejorar la convivencia basado en el reconocimiento del valor de las personas, la reflexión y toma de postura, el análisis de normas, la vigencia de los derechos y principios universales para contribuir al bien común. Tenemos la situación significativa, ¿sí? Tenemos los criterios de evaluación. A ver, le voy a dar una lectura un poquito rápida, ¿sí? A la situación. Nos dice, Francisco es un chico de 16 años que se trasladó de un colegio a otro de la ciudad de Lima. Francisco llegó con mucho entusiasmo a su nuevo colegio. Durante la primera semana le decían que hablaba distinto y le preguntaban de dónde era. Él con alegría respondía, vengo del norte del Perú. Y en un campeonato, ¿no? Francisco se negó a ser el portero del equipo de fútbol y muchos de sus compañeros le dijeron, ya pues, haz mérito a tu color, tú tienes que tapar el arco, si no, no juegas. Francisco decidió no tapar el arco y el equipo lo cambió por otro compañero. Francisco se siente mal porque siempre lo hacen sentir distinto por su color de piel, pero la situación que acá Francisco, ¿no? En esta situación vive, pues no es solo de él, ¿cierto? La viven muchas personas, son discriminadas por su color de piel o por otros aspectos y pues muchas veces excluidas, como en el caso de Francisco, ¿no? Entonces, la pregunta retadora acá nos dice, ¿cómo podemos promover una convivencia sin discriminación? Tenemos los criterios de evaluación, vamos a abarcar vamos a trabajar las dos competencias. No siempre se puede trabajar las dos competencias, podríamos, sí, pero también podríamos trabajar por separado, ¿no? Aunque naturalmente se van movilizando ciertas capacidades de la otra competencia. En este caso, vamos a ver las dos competencias, cómo se movilizan a partir de esta situación. El criterio de evaluación o los criterios de evaluación para la competencia construye su identidad son reflexiona sobre la convivencia sin discriminación, asumiendo una postura crítica y ética, y considera la valoración de las personas, la dignidad y los derechos. Da a conocer su rechazo ante la discriminación racial y valora la importancia del autocuidado y la autorregulación de emociones frente a situaciones de discriminación. Si se dan cuenta, en estos criterios de evaluación se ha tenido en cuenta el estándar, siempre se está mirando el estándar, se está viendo más de cerca los desempeños, ¿sí? La situación, porque estamos refiriéndonos directamente a la discriminación racial o étnico-racial, ¿sí? Estamos también teniendo en cuenta la naturaleza de la competencia y de las capacidades. Ahora vamos a ver los criterios de evaluación de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Tenemos 3 criterios, ¿no? Pueden ser de repente más. Eso va a depender también cómo el docente va a ir trabajando esta experiencia de aprendizaje, ¿sí? Recordemos que los criterios de evaluación, el docente es quien los va a plantear, los va a formular, ¿sí? Propone alternativas para erradicar la discriminación étnico-racial y considera el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas, así como la importancia de respetar las normas y leyes. Reconoce la importancia de valorar y respetar las diferencias, así como los derechos de las personas, promoviendo los derechos de todos. Plantea argumentos a partir de su toma de postura para deliberar sobre el problema de la discriminación.
ustedes ya pueden ver allí cómo, ¿no? En estos criterios de evaluación, que es aquello que espero ver, ¿no? En las producciones o actuaciones de mis estudiantes, están movilizándose, ¿no? Las capacidades en relación a los desempeños, a la situación retadora o a la situación problema, ¿no? Y al estándar. Bien, se plantea la evidencia o las evidencias. En este caso, tenemos dos producciones. Para Construye su identidad, tenemos un texto argumentativo sobre la importancia de una convivencia sin discriminación. Y para la segunda producción, para la segunda competencia, perdón, tenemos una producción de propuestas de alternativa para erradicar la discriminación étnico-racial. Entonces, partimos, ¿no?, de estos aspectos de la experiencia de aprendizaje y ahora vamos a ir analizando cada una de ellas, ¿sí? Voy a compartir un audio. Francisco es un chico de 16 años que se trasladó de un colegio a otro de la ciudad de Lima. Francisco llegó con mucho entusiasmo a su nuevo colegio. Durante la primera semana le decían que hablaba distinto y le preguntaba de dónde era. Él con alegría respondía: vengo del norte del Perú. En un campeonato, Francisco se negó a ser el portero del equipo de fútbol y muchos de sus compañeros le dijeron: ya pues, haz mérito a tu color. Tú tienes que tapar el arco, si no, no juegas. Francisco decidió no tapar el arco y el equipo lo cambió por otro compañero. Francisco se siente mal porque siempre lo hacen sentir distinto por su color de piel. Pero la situación que vive Francisco la viven muchas personas. Son discriminadas por su color de piel y muchas veces excluidas. ¿Cómo podemos promover una convivencia sin discriminación? Bien, entonces esta es la situación que le plantea la docente, ¿no?, a sus estudiantes. Entonces, la docente va a organizar la experiencia de aprendizaje en distintas actividades, ¿sí? Va a proponer distintas actividades para poder desarrollar las competencias y sus capacidades, ¿no? Acá en la lámina que ustedes tienen en la pantalla, ustedes pueden ver que partimos, por ejemplo, de una interrogante. Puede ser de diferentes maneras, naturalmente, es ya el trabajo de cada docente, y decimos: ¿por qué discriminamos en un país tan diverso como el nuestro? Aquí el propósito es empezar a reconocer la diversidad, tanto la diversidad étnica, ¿sí?, la diversidad también cultural, y también ir un poco más hacia los estudiantes sobre su diversidad, la propia diversidad de la persona, ¿no?, de cada estudiante. Entonces, la docente, en este caso, por ejemplo, va a recordarles, ¿sí?, que van a desarrollar un texto argumentativo sobre la importancia de la convivencia sin discriminación. Les recuerda también los criterios de evaluación y les da también algunos alcances sobre lo que implica un texto argumentativo. Como bien sabemos, en los proyectos, ¿no?, pueden movilizar más de una competencia y aquí también se puede trabajar, o casi siempre se trabaja con el área de comunicación para poder de la mano contribuir a que el estudiante pueda desarrollar adecuadamente su texto argumentativo, ¿no? Entonces, ese aspecto de lo que implica la redacción, la comunicación, ¿no?, y todas las capacidades y competencias comunicativas, lo trabajará el área de comunicación, pero que esto nos es una fortaleza para que el área de DPCC pueda plasmar, ¿no?, en ese texto argumentativo la importancia de una convivencia sin discriminación. El docente del área de DPCC
no va a retroalimentar o va a evaluar, ¿no? El texto argumentativo como un documento en sí, sino va a usar el texto argumentativo para ver, ¿no? Cómo este estudiante va a argumentar, ¿no? Respecto de la importancia de vivir sin discriminación, de tener una convivencia sin discriminación, ¿sí? El docente de comunicación naturalmente verá aspectos mucho más ligados a su área, ¿no? Entonces aquí la docente, por ejemplo, va a iniciar con algunas reflexiones sobre el caso de Francisco, que se le está ya proponiendo. Es un caso de discriminación. Y allí hay que tener bastante cuidado en el sentido de que si en el aula hay, ya hemos visto, ¿no? Que hay estudiantes que están pues mostrando actitudes discriminatorias hacia otros estudiantes, no podemos agarrar esa situación del mismo aula, ¿no? Eh, por respeto a los mismos estudiantes, no podríamos decir, en el aula X vemos que los chicos, ¿no? Se discriminan unos a otros, porque es como ir contra su autoestima, ¿no? Es como mostrarles algo que ellos ya lo saben, ¿no? Es por eso que en el área de DPC muchas veces hay que tener mucho cuidado respecto a esto. Hay un ejemplo muy claro respecto de el embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, o hemos reconocido que es una problemática el embarazo adolescente, vamos a partir de ello, pero no puedo ir pues al mismo grupo donde veo estudiantes que están en un proceso de embarazo. Entonces, y decir, ¿no? En el aula Y tenemos estudiantes embarazadas, muy jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Eso no podríamos hacer, ¿verdad? Porque estaríamos chocando con muchos aspectos del adolescente, de la persona, ¿no? Y pedagógicamente no es pues muy atractivo, muy llamativo hablar de algo que nosotros mismos como estudiantes, por decirlo así, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, ¿no? Si no, eso podríamos retratarlo de muchas maneras, quizás viendo estadísticas, ¿no? Mostrando otros casos, ¿no? Ni no necesariamente de nuestros propios estudiantes. Entonces, haciendo esa aclaración, en este caso, por ejemplo, en esta primera actividad, ¿no? La docente hace que reflexionen sobre este caso, luego les plantea preguntas. Cuando acá nosotros vemos de un color distinto, es porque de alguna manera, ¿no? Se está focalizando alguna capacidad. Esto para que ustedes puedan, ¿no? Discriminarlo, verlo en función a las otras capacidades. Por ejemplo, acá nosotros tenemos las preguntas que le plantea la docente. Dice, ¿por qué crees que se dan este tipo de situaciones? ¿Qué emociones te generan las situaciones de discriminación racial? ¿Cómo canalizas estas emociones? ¿Qué piensas de la discriminación? ¿No? Y allí nosotros estamos tanto trabajando el autorregular también de alguna manera las emociones, pero sobre todo reflexionar y argumentar éticamente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo así que en muchas de las actividades que nosotros proponemos, vamos a ir movilizando las capacidades. Aquí tenemos ya dentro de la actividad 1 el desarrollo, ¿sí? Pueden ser esta propuesta, puede ser distinta, puede ser un video, muchos otros recursos podemos usar, ¿sí? Aquí la docente ha visto por conveniente, ¿no? Pedirles a los estudiantes que analicen y comprendan la importancia de valorar la diversidad étnica y cultural, ¿no? Observar las imágenes, luego les pide responder a las preguntas, ¿por qué crees que somos diversos? ¿Tú te consideras diverso, diversa? Observa a tus compañeras, compañeros del aula, nota sus características diversas
Escoge 5 compañeros o compañeras y describe sus características y responde qué características son distintas, cuáles son similares a los demás. Describe tus características físicas, emocionales, tus costumbres e idioma. Responde, te consideras único, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué crees que es importante conservar y valorar la diversidad étnica y cultural, etcétera? Esta actividad relacionada un poco a la capacidad, interactúa con todas las personas y se valora a sí mismo, puede darse no solo en el aula, puede darse en otras interacciones, pero el docente siempre tiene que buscar, ¿no?, esos espacios donde se pueda movilizar estas capacidades y también siempre hay un sentido pedagógico, ¿no? Entonces, el docente tiene pues un propósito pedagógico, así fuera una actividad extracurricular, ¿no? También vamos viendo cómo nuestros estudiantes interactúan con todas las personas, que incluso eso es mucho más rico para poder retroalimentar su forma de ver a los demás, el respeto, la valoración, etc. Enseguida les pide leer, ¿no?, algunos textos de acuerdo, ya les decía, al grupo, de acuerdo a la necesidad de aprendizaje. Acá nosotros podemos incluir naturalmente muchos otros recursos, no lo he puesto todo, porque esto es para quinto de secundaria y trae muchos recursos, pero un poco a modo de ejemplo, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, para reconocer sobre la diversidad cultural y étnica, leemos el texto, conozcamos más sobre la diversidad étnica y cultural. Ese texto ya va a depender del grupo, ¿no? Puedo darle un texto un poco más complejo, un poco más sencillo, un poco donde yo necesite que reconozcan desde el término de diversidad, desde étnico, desde cultura, desde cultural, etcétera, etcétera, patrimonio cultural. Ya va a depender de la evaluación diagnóstica que yo haya hecho, ¿no? Luego dice acá la docente, luego con base en la lectura desarrollamos lo siguiente, ¿no? Elaboramos un organizador visual de nuestra preferencia, es decir, de los chicos, en el cual resaltaremos la relación entre la diversidad étnica y cultural. O sea, ¿cómo es esa relación entre esta diversidad étnica y la cultural, ¿no? Si yo, pues, soy de un pueblo amazónico, ¿no? O de un pueblo altoandino, o de los Andes, originario, de acuerdo también a mi origen, tengo una diversidad étnica, ¿no? Y naturalmente una diversidad cultural distinta, ¿no?, a la de la Amazonía y así. Entonces, vamos reconociendo cómo se da esta relación, ¿no? Ahora en equipos dialogamos, ¿no?, con base a las siguientes preguntas: ¿qué costumbres practican? ¿Qué idiomas hablan? ¿En qué celebraciones participan? ¿Y en honor a quién? ¿Qué les agrada de su gastronomía? ¿Consideran que estas expresiones forman parte de la diversidad cultural del Perú? ¿Por qué? Y luego socializan y la docente retroalimenta, ¿no? Ahí, como vemos, también se está movilizando, interactúa con todas las personas, se valora a sí mismo. Por ejemplo, acá cuando nosotros, acá se ve también en este texto, se trabaja, ¿no?, lo que son los pueblos originarios, y allí la profesora aprovecha, ¿no?, a poder que los chicos puedan reconocer y puedan identificarse ellos mismos, ¿no? Con las preguntas: ¿cómo te identificas? ¿Por qué? ¿Qué piensas de la diversidad y la autoidentificación? ¿No? Finalmente, a partir del diálogo entre compañeras y compañeros, redactan un mensaje sobre la valoración de la diversidad étnica y cultural. Luego comparten en clase, ¿no? Seguimos. La profesora acá genera un espacio para que puedan un poco analizar y poder reflexionar sobre la discriminación étnica racial. Les presenta el caso de Azucena,
¿no? Hay que cuidar mucho también los términos, en el sentido de que, si bien es cierto, la discriminación puede ser un problema muy duro, ¿no? No necesitamos presentarlo tal cual a los estudiantes, ¿no? En los partidos, por ejemplo, de fútbol, ya se ha visto que muchas hinchadas pues insultan, ofenden a los futbolistas por sus características físicas, ¿no? Color de piel y todo ello. Pero tampoco, no siempre es necesario usar esos términos, ¿no? Sino hay que cuidar de acuerdo a la edad. En este caso, se trata de Azucena, que ha sido discriminada por su color de piel en su trabajo, y entonces se les presenta un dilema moral, ¿no? A ver, voy a dar lecturas rápidamente. Nos dice, Azucena fue discriminada en su centro de trabajo por su color de piel y su origen afrodescendiente. La discriminación se dio por parte de unos de sus compañeros. En el momento en que se dio la discriminación, Adolfo, otro compañero, fue testigo de los insultos racistas en contra de Azucena. Cuando Azucena denunció el hecho ante su jefe, este le pidió que presentara algún testigo. Azucena fue a pedir a Adolfo que testifique lo sucedido ante el jefe. Adolfo se presentó ante el jefe y aseguró que Azucena nunca fue agredida. Y esto no nos permite, es un dilema moral, porque allí vemos que Adolfo está mintiendo, naturalmente, pero no le vamos a decir eso a nuestros estudiantes porque queremos que ellos se den cuenta, ¿no? Qué es lo que Adolfo de repente ha hecho, ¿no? Y cómo eso puede afectar a Azucena finalmente. ¿Consideras que Adolfo hizo bien o mal al negar que Azucena fue agredida? Este es un dilema moral, porque él está mintiendo, ¿no? Está negando que su otro compañero de trabajo ha discriminado a Azucena. Entonces, éticamente no está bien mentir, ¿no? Pero de repente el estudiante dice, sí, está bien, Miss, porque si no hubiera habido un problema mayor. Ah, pero no tanto es el tema de que nos responda si estuvo bien o estuvo mal. Lo importante aquí es que el estudiante pueda argumentar su respuesta. De acuerdo a tu respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Si respondió, por ejemplo, si lo hizo bien Adolfo, argumentará por qué. Y si respondió por qué hizo o qué hizo mal Adolfo, también argumentará, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Adolfo? Le damos la posibilidad de que él también, ante esta situación de dilema moral, pueda ponerse en ese lugar y pues afrontar, ¿no? Esta situación de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus principios, a su forma de pensar, de sentir, ¿no? Y en relación también pues a lo que son los valores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos trabajando de manera un poco más explícita, ¿no? Directa, la capacidad reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? Luego, ¿no? A partir de todo esto que ya vamos trabajando, las situaciones de discriminación, le dice la profesora, pueden presentarse en la vida cotidiana, sin embargo, debemos estar preparados para enfrentarlas sin que estas situaciones nos afecten a nuestra salud emocional. Por ejemplo, Azucena se sintió afectada por la discriminación que sufrió y tomó acciones inmediatas. Contar lo sucedido a sus seres queridos, pidió una consulta con un psicólogo, tomó los servicios de un abogado para defender sus derechos. En un supuesto caso donde fueras víctima de discriminación, ¿qué acciones tomarías para autocuidarte y prevenir un impacto mayor en tu salud emocional y autoestima? Esto es importante porque dentro de la capacidad vive su sexualidad de manera integral y responsable, o sea, hay que poner la coma ahí, y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. No es que esta capacidad implique siempre, ¿no? Relaciones amorosas, nada más, ¿sí? Esta capacidad es tan amplia que tiene que ver, como lo vemos en este caso, con el autocuidado emocional, ¿no?
muchos de nuestros estudiantes han sido víctimas de actos de discriminación o también del bullying en el colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir esa sexualidad que implica la relación entre adolescentes, la relación no amorosa, sino la relación, la interacción que se da a diario en escenarios de la escuela, el barrio o en otros espacios, ¿sí? Donde pueda autocuidarse, ¿no? Prevenir riesgos. Entonces, siempre en nuestras experiencias de aprendizaje tenemos que buscar de acuerdo al desempeño de grado, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo trabajar, puedo movilizar a partir de esta experiencia? Desde la capacidad vive su sexualidad, ¿no? Desde la capacidad autorregula sus emociones, desde la capacidad reflexiona y argumenta éticamente. Tengo que buscar eso y lograr que se movilicen las capacidades, ¿sí? Y todas las situaciones retadoras, bien contextualizadas, formuladas, logran movilizar las capacidades. Entonces, aquí la docente le propone, le da el recurso, ¿no? Para seguir trabajando, el conocimiento, como nosotros llamamos también, ¿no? Porque no es que el área va a dejar de trabajar todo lo que implica los conocimientos. Más bien, tiene que trabajar tan bien estos conocimientos para que los chicos puedan tener, pues, todos los elementos, conocer ampliamente y poder sustentar sus propuestas, poder tener una mirada, una visión amplia, ¿no? Incluso trabajar bastante bien lo que implica la discriminación, diferenciar la discriminación con la exclusión, con el racismo, es tan importante porque ellos pueden reconocer y decir, esto es una situación de racismo. Ah, pero ¿qué era el racismo? ¿Dónde lo aprendimos? En la clase de DPCC, en las experiencias de aprendizaje. Esto es racismo, esto es exclusión, esto es discriminación. Entonces, estos aspectos solo nos lo puede dar los conocimientos. Y a partir de eso, ¿no? Nosotros podemos reconocer en el día a día, en las situaciones y la experiencia, ¿no? Podemos ver cómo es tan importante manejar tanto la información, el conocimiento, como desarrollar también las capacidades, ¿no? No hay manera de desarrollar competencias y capacidades si la base no es el conocimiento. No hay manera. Si yo quiero enfrentar la corrupción, si no sé qué es la corrupción, si no sé los tipos de corrupción que existen, los niveles de corrupción, nunca lo voy a enfrentar. No voy a poder hacerlo. Si no sé que tengo que trabajar multidisciplinariamente, no interdisciplinariamente para poder erradicar la corrupción, ¿no? No hay forma de poder trabajarlo. Simplemente va a ser, entre comillas, un activismo, ¿no? Del que podamos salir y dar nuestra voz de protesta, que está bien, pero nuestros estudiantes necesitan todo ese respaldo sustentado, ¿no? En fuentes, en información adecuada, correcta, en conocimiento. Bien, entonces, haciendo ese paréntesis, vamos a ver cómo la docente, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya se muestra acá, obviamente la docente está retroalimentando en todo momento, los criterios de evaluación se han dado desde el inicio, ¿sí? Pero acá ya vemos concretizado cómo la profesora va a evaluar los aprendizajes, la competencia, construye su identidad, ¿no? Ha elaborado una autoevaluación que el estudiante lo tiene desde el inicio y la heteroevaluación también. Por ejemplo, acá dice, y esta
vamos a decir, estos criterios son los que se presentó en la primera parte a los estudiantes. No los puedo cambiar. ¿Por qué? Porque es cómo yo voy a valorar sus actuaciones y sus producciones. Y entonces le he dicho, yo espero esto de tu producción o de tu actuación. Y entonces ese criterio de evaluación tiene que ser desde el inicio hasta el fin. No le puedo hacer trampa a los estudiantes de cambiarle criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, ellos conocen, los criterios de evaluación son visibles, son comprendidos por los estudiantes. Por ejemplo, en autoevaluación nos dice, reflexioné sobre la convivencia sin discriminación, asumiendo una postura crítica y ética, y consideré la valoración de las personas, la dignidad y los derechos. Ahí pondrán, lo logré, estoy en proceso de lograrlo, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Di a conocer mi rechazo ante la discriminación racial y valoré la importancia del autocuidado y la autorregulación de emociones frente a situaciones de discriminación, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿no? Puede haber muchas formas, instrumentos de evaluación, naturalmente, rúbricas, fichas de observación, etcétera, etcétera, ¿no? La profesora ha tenido en cuenta esto, ¿no? Entonces, nosotros somos libres, naturalmente, de plantear nuestros instrumentos de evaluación. En la heteroevaluación son los mismos criterios, pero desde la mirada de la docente, ¿no? Reflexiona sobre la convivencia, da a conocer su rechazo y así. Acá estamos movilizando, naturalmente, ya todas las capacidades. Bien, en la actividad 2, vemos que la docente plantea la deliberación sobre la discriminación étnica racial. También tiene un inicio donde permite reflexionar sobre el caso de Francisco, ¿no? Donde plantea preguntas como, por ejemplo, ¿por qué creen que algunas personas tienen actitudes racistas? Y estas preguntas no es que simplemente las van a responder con 2 o 3 palabras, ¿no? Entonces, el docente y la docente tiene un propósito para por qué plantea esta pregunta y qué actividades sobre ella va a desarrollar, ¿no? Dentro del desarrollo, la profesora, ¿no? Les propone leer sobre la discriminación étnica racial, que es el recurso 2. Ahí les muestra estadísticas, les propone también analizar conceptos, o cómo surge o por qué surge esta discriminación étnica racial. Uno se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué discriminan las personas? Pues ahí hay una explicación, ¿no? Teórica, bien fundamentada, desde fuentes confiables, ¿no? Luego les propone, ¿no? Ahora, con base al texto leído, respondemos las siguientes interrogantes. ¿Alguna vez fuiste discriminada o discriminado por alguna de las razones señaladas en el texto? ¿Cuáles? ¿Qué derechos consideras que se te vulneraron? Luego respondemos a las siguientes preguntas. Según las estadísticas, ¿cuál es el tipo de discriminación con mayor porcentaje? ¿Cuál es el motivo de discriminación más frecuente? ¿No? ¿Qué razones motivan a las personas a no denunciar actos de racismo? Y así. Pueden ser otros recursos, como les señalaba, eso va a depender del grupo, del propósito también pedagógico. Tomamos una postura frente a la discriminación étnica racial. Aquí estamos movilizando con bastante prioridad la capacidad de deliberar sobre asuntos públicos. Es importante, como lo habíamos señalado, tomar postura, ¿no? Para que tomen postura siempre tiene que haber una situación donde le permita, ¿no? Tomar postura. En este caso nos dice la profesora, ¿por qué es importante erradicar la discriminación étnica racial? Entonces, yo tengo que asumir una postura y decir, es importante porque permite el desarrollo de todas las personas. Es importante para desarrollarnos como sociedad. Es importante y cada uno va a asumir su postura, ¿sí? Y es tan importante que asumas la postura como sustentarla también, ¿no? En base a argumentos, basado en la información analizada, y esa información que se le ha dado tiene que ser la que le hemos
proveído al estudiante, porque no es mago para que de pronto conozca todo, ¿no? Entonces, tenemos que darle todos esos elementos, ¿sí? Y poder mediar constantemente, ¿no? Luego registramos de la deliberación que tuvimos, tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuál fue mi postura? ¿No? ¿Cuáles fueron las posturas de nuestros compañeros o familiares, si en caso hubieran tratado con familiares? ¿Qué posturas fueron contradictorias a las tuyas? ¿Qué posturas fueron afines a las tuyas? Estas preguntas son sumamente importantes, ¿no? Porque acá está reconociendo que también hay posturas distintas a la mía, ¿no? Pero que finalmente voy a llegar a conclusiones o consensos. El término adecuado son consensos. Muchas veces los pequeños no entienden, puede ser primero de secundaria, ¿no? Y vamos trabajando de repente con conclusiones y más adelante les vamos, haciendo comprender qué son los consensos, ¿no? Donde a partir de mi postura, que puede ser distinta a la del otro, hay un punto en el que todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, nadie tiene derecho a discriminar, ¿no? Ese puede ser un punto donde todos estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, acá nos dice a qué conclusiones o consensos arribamos a partir de la deliberación. Trabajan primero en grupos y luego a nivel de aula, la docente retroalimenta, ¿no? Y pueden hacer sus ajustes y mejoras los estudiantes. Bien, entonces aquí tenemos los criterios de evaluación porque esta segunda actividad está mucho más focalizada para la competencia convive, ¿sí? Y entonces evaluamos nuestros avances, reconoce la importancia de valorar y respetar las diferencias, plantea argumentos, propone alternativas, tanto evaluación como heteroevaluación. La docente retroalimenta, los estudiantes hacen mejoras y ajustes a su producción. Bien, tenemos también aquí la actividad, planteamos propuestas para una convivencia libre de discriminación. La que le habíamos planteado inicialmente a los estudiantes, la que le hemos aclarado, han comprendido, y entonces aquí ya es la parte donde empiezan a trabajarla mucho más focalizados, ¿no? En esta producción. Tenemos la propuesta de la profesora, ¿no? A partir de esta actividad, donde dice, conocemos y reflexionamos sobre la normatividad contra la discriminación. Les ha planteado una serie de recursos desde la constitución política, desde normas más regionales, ¿no? Como son las ordenanzas municipales, ¿no? Donde hablan de que no está permitido, naturalmente, la discriminación y así. Entonces, hay muchos recursos que le presenta y luego responden porque es importante conocer nuestros derechos. Han analizado el artículo 2, inciso 2, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar este derecho, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos los recursos, discriminación y racismo en el Perú, línea de tiempo sobre la normatividad contra la discriminación racial, desde cuándo se dio esa normatividad, cómo ha ido avanzando, ¿no? A nivel de normas, ya sea normas nacionales, regionales o hasta locales, ¿no? Aquí nos dice, con base a la lectura, respondemos cuál de las normas consideras más importante y por qué. Dentro de todas estas normas, el estudiante tiene que percatarse, ¿no? ¿Cuál para él o ella es más importante? Y tiene que decir por qué. Si fueras parte de la comisión de legisladores y tuvieras la oportunidad de modificar parcial o completamente las normas contra la discriminación, ¿qué norma modificarías y por qué? ¿No? Entonces, ese es un trabajo individual. Siempre en las experiencias de aprendizaje en DPCC sugiero, ¿no? Trabajar de manera individual, de manera grupal, en equipos pequeños, en equipos grandes, a nivel de aula, ¿no? Incluso a nivel de escuela. Pero no todo es trabajo colaborativo en equipo y centrarse solo en eso. También hay espacios, tiene que haber espacios donde el propio estudiante pueda conflictuarse solo y poder luego compartir con los demás y retroalimentarse con sus pares, ¿no? Aquí la docente retroalimenta
¿sí? Acá estamos movilizando la capacidad, construye normas y asume acuerdos, y así estamos agotando ya la movilización de todas las capacidades. Acá tenemos otras actividades relacionadas, autorregula sus emociones, ¿no? La docente acá les presenta pues una dinámica donde hay dos, vamos a decir, siluetas que ella ha llevado al colegio, con rostros humanos, ¿no? Como figuras humanas, y los estudiantes se ponen detrás de ellos y simulan una actuación de discriminación, ¿no? Entonces, ante ello, la profesora pregunta cómo te sentiste al escuchar palabras discriminatorias, qué emociones te surgieron, qué hiciste para manejar estas emociones, cómo te impactó la emoción, ¿no? Finalmente, la profesora también usa esa misma dinámica para poder presentarles situaciones de conflicto relacionado a lo que es la discriminación y poder de alguna manera también trabajar en el aula el manejo de conflictos de manera constructiva, ¿no? Naturalmente, en la escuela hay muchos espacios donde podemos trabajar esta capacidad, ¿sí? Pero desde el aula también podemos generar situaciones simuladas para ver cómo actuaríamos frente a un conflicto. En este caso, la docente también va a trabajar lo que la parte del conocimiento, que es un conflicto, las fases de un conflicto, los actores de un conflicto, y se puede abrir el abanico ampliamente de acuerdo al nivel de desarrollo de la competencia y de acuerdo a cómo ha planificado la docente. Bien, estimados, entonces ya acá vamos cerrando esta parte de la actividad, ¿no? Donde ya los estudiantes plantean sus propuestas, en equipo socializan, se retroalimentan, ¿no? La docente también retroalimenta, usamos los instrumentos de evaluación y hacemos los ajustes y seguimos avanzando, ¿no? Es importante comprender que nuestro trabajo de retroalimentación se puede dar en el aula de manera directa y no planificada. En el aula, cuando un estudiante señala algo y que nosotros tenemos que intervenir para poder retroalimentar respecto a lo que está señalando. Pero también cuando nosotros recogemos las producciones, podemos hacer una retroalimentación mucho más planificada, ¿sí? Y allí poder hacer las sugerencias, los apoyos, las interrogantes a nuestros estudiantes. Tenemos aquí, por ejemplo, una evidencia de un estudiante respecto de la competencia construye su identidad y el análisis que hace la docente. Este análisis que hace la docente lo hace, ¿no?, teniendo en cuenta el estándar, porque este es para quinto de secundaria, por ejemplo, séptimo ciclo, los desempeños, la situación, ¿no? Como vemos acá, y el estándar están siempre interrelacionados, ¿no? Entonces, el análisis de esta evidencia nos va a permitir conocer qué es aquello que ha podido lograr mi estudiante, porque no todos son iguales y tenemos que trabajar en estas producciones individualmente con nuestros estudiantes, ¿sí? Pero también habrá retroalimentación a nivel general. Nos podremos dar cuenta que la mayoría de mis estudiantes de repente todavía está en nivel de inicio en la capacidad delibera, ¿no? O de argumenta éticamente, por ejemplo, ¿no? Reflexiona y argumenta éticamente. Entonces, la retroalimentación irá también a un grupo mayor, habrá retroalimentación a un grupo de repente más pequeño y retroalimentación definitivamente a manera personal, ¿no? Así tenemos también la evidencia de la capacidad, de la competencia, convive y participa democráticamente, donde la estudiante ha hecho una propuesta de alternativas para erradicar la discriminación, se hace un análisis teniendo en cuenta los desempeños, la situación y el estándar, ¿sí? Y allí concluimos que es aquello que nuestro estudiante todavía no ha logrado y necesita retroalimentación. Tanto puede ser de la docente y también puede haber retroalimentación entre pares, ¿no?
La articulación de las competencias, como nos hemos podido dar cuenta, construye su identidad y de convive y participa democráticamente, es una articulación muy estrecha, ¿no? Nosotros nos podemos dar cuenta que el proceso, por ejemplo, de mediación del docente, ¿no? Siempre va a estar viendo las capacidades, el actuar y las producciones de nuestros estudiantes en función tanto a la construcción de su identidad como de la convivencia y la participación, ¿no? Como podemos ver en pantalla, ¿no? El vínculo estrecho entre ambas competencias permite comprender el desarrollo integral y ciudadano de las y los estudiantes, ¿no? Esta relación también se hace evidente, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? En el problema social que tenemos como la corrupción, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando analizamos las dimensiones ciudadanas y personales, por un lado, las responsabilidades de un funcionario público, los recursos y los bienes públicos en el Estado, ¿no? Que tiene, vamos a decir, relación con este acto del funcionario, ¿no? Podemos evaluar también el marco legal y de derechos, pero por otro lado también reconocer las creencias de este funcionario, las prácticas, las valoraciones personales, ¿no? El juicio moral que tiene esta persona, ¿no? Entonces, la relación entre ambas competencias es bastante estrecha, ¿no? Como podemos ver allí en la imagen, ¿sí? Siempre se van a movilizar las capacidades de las competencias y naturalmente las otras también, ¿no? Si planificamos ambas competencias en un proyecto, ¿sí? En una experiencia de aprendizaje plasmado en un proyecto, ¿sí? Podemos movilizar las dos competencias con sus 9 capacidades, ¿sí? 4 de la construye y 5 de convive, ¿no? Que son la totalidad. Pero también podemos planificar solo la competencia convive y al margen que se haya planificado solo convive para un tiempo, para una temporalidad, esta competencia convive, ¿no? No se va a desligar internamente de la competencia construye su identidad. Bien, entonces podemos decir que las competencias en el área de DPCC se sustentan en el enfoque de desarrollo personal y el enfoque de ciudadanía activa, ¿no? Las experiencias de aprendizaje que planificamos deben permitirnos la movilización de las competencias o de la competencia con todas sus capacidades. La evaluación formativa es permanente y la retroalimentación es fundamental para el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes. La relación entre la competencia construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común es estrecha, debido a que la construcción personal se da en interacción con la vida en sociedad. Muchas gracias. Nos dice cómo se visibiliza los enfoques, ¿no? Planteados en el currículo, ¿no? Si es en la actividad, en la competencia. Y la segunda pregunta es más o menos, en una disertación se puede deliberar asuntos públicos sustentando una posición. Asimismo, puede gestionar acciones participativas para promover y defender los derechos humanos. Gestionar significa tratar en otro momento y no en una disertación. Por favor, necesito mayores luces. Entonces son dos preguntas que no se han planteado a lo largo de la intervención. Tienes un minuto para cada pregunta, Verónica. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a los participantes por las preguntas. Los enfoques se refiere a los enfoques del currículo nacional, entiendo, por los enfoques transversales, ¿sí? Los 7 enfoques transversales, como nosotros sabemos, están ligados al desarrollo de las competencias. No vamos a separarlos del desarrollo de la competencia y de las capacidades, naturalmente, ¿no? Se va a visibilizar en cada acción que el docente pueda proponer
a los estudiantes en la experiencia de aprendizaje. Se va a visibilizar en las interacciones que se da en el aula. Se va a visibilizar en la forma como nosotros llevamos a cabo o conducimos, ¿no?, este proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, los enfoques transversales son formas visibles de cómo nosotros podemos desarrollar estos valores, ¿no?, relacionados, por ejemplo, a la búsqueda de la excelencia, a los derechos, a la igualdad entre hombres y mujeres, al cuidado del ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, en todas nuestras actividades de las experiencias de aprendizaje, de acuerdo también a las situaciones emergentes, vamos a tener alguna priorización de algún enfoque transversal, ¿no? Puede ser que en la escuela se dio una situación, vamos a suponer que del manejo del agua, ¿no? Es un problema grande. Entonces, a partir de las actividades que yo estoy proponiendo, tengo que ir trabajando estos aspectos del cuidado del ambiente, ¿no?, relacionado a mi problemática, que es el agua, ¿no? Pero no necesariamente me centraré en el agua, ¿no?, sino más bien en aquellos valores como ciudadanos y ciudadanos debemos tener. Por ejemplo, el respeto, la solidaridad, ¿no? El tema de ser solidarios no implica necesariamente dar algo de manera material, sino también con mis actuaciones puedo ser solidario, ¿no? Respetando, en este caso, por ejemplo, el uso del agua, ¿no? Valorándolo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo los enfoques transversales, vamos a ir trabajándolos en la medida que surjan estas situaciones emergentes en el aula, en la escuela, en la comunidad, y siempre se van a dar, ¿no? Y por otro lado, la pregunta que hacía, en la segunda pregunta, respecto de las disertaciones, la deliberación, el asumir una postura y el poder sustentarla es lo primordial. Lo segundo son las formas. Puedo yo generar mesas, no sé, de discusión, coloquios, disertaciones, debates, qué sé yo, pero esas son las formas, ¿sí? Y lo que no tendría que faltar, más bien, es el asumir estas posturas críticamente, ¿no?, el poder argumentarlas y el poder llegar a consensos. El tema de gestionar actividades participativas puede darse también, ¿no? De repente hemos trabajado a nivel de varias competencias, entonces están involucradas varias áreas y se va a hacer factible esta gestión, ¿no? De repente implica una movilización mayor por el tema, ¿no?, de gestionar actividades o participación ciudadana, ¿no? Sin embargo, va a depender del propósito del docente, de las herramientas que se le brinden a los estudiantes para lograr ese propósito. Los escenarios que nosotros les demos tienen que ser tan buenos, tan potentes, como para ponerle el escenario, ¿no?, ponerle al estudiante en actuación y, como quien dijera, mostrar aquello que nuestros estudiantes pueden lograrlo, ¿no? Y eso es importante y también parte de una identificación del nivel de desarrollo real de sus competencias. Si todavía ellos están muy lejos de aquello que yo, docente, estoy pensando y estoy viendo mi estándar y mis desempeños, entonces tengo que todavía proponer, ¿no?, algo que es alcanzable para ellos, ¿sí? Muchas gracias con todas y todos. Muchas gracias, Daniel. Será hasta